Listo, chicos. Seguimos con nuestra presentación de tesis. Ahorita tenemos el gusto de tener a Erika Lucuara. Ella es graduada de la Fundación Universidad de América de Ingeniería de Petróleos y actualmente ella es estudiante de Geología de la Universidad Nacional. Algunas recomendaciones, porfa, apagar los micrófonos y apagar las cámaras. Y también les recuerdo, por favor, llenar la encuesta de la presentación anterior y la de ella. Ya les comparto el link en el chat. Así que, Erika, tienes la palabra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí bien todos? Sí. Gracias, profe. Bueno, gracias Andrés por la presentación. Este trabajo de grado lo realicé junto con mi compañera Laila Abdel Yaber Taja Hoyos. Ella es ingeniera química también, ingeniera de petróleos de la Universidad de América. Y fue dirigido por Iván Camilo Gómez. Él es ingeniero de petróleos, en su momento era ingeniero de operaciones de Occidental del campo Las Infantas. Entonces, bueno, no se asusten con el título, lo voy a leer, pero vamos a ir como desglosando en toda la presentación un poco de conceptos muy de ingeniería para los que son geólogos y para las personas que, pues digamos que no tienen mucho conocimiento en el tema. Se trata de un desarrollo de un modelo de estandarización operacional para el diseño de sartas selectivas en pozos inyectores del campo Las Infantas. Para este trabajo vamos a hablar de diferentes temas, entre los cuales les voy a hacer una breve descripción de lo que es el campo, la localización y la geología del mismo. Vamos a hablar un poco de las generalidades de inyección de agua, por qué inyección de agua. Después vamos a hablar sobre las herramientas usadas como tal en sartas de inyección. Vamos a ver qué es una sarta como tal. Vamos a ver los parámetros y variables asociadas a cada una de estas herramientas para poder nosotros diseñar como tal toda la tubería, todo el diseño de nuestro pozo. Les voy a hablar un poco de del análisis estadístico que realizamos en la tesis. Después la propuesta de esos parámetros que nosotros creamos, y les voy a mostrar un poco del aplicativo que hicimos con Excel, con programación de Excel, y por último conclusiones y recomendaciones. Entonces este trabajo se crea a partir de la necesidad o de la incertidumbre que existía en el momento entre los ingenieros de operación del campo, debido a que tardaban mucho tiempo, tardaban muchas horas en realizar los diseños como tal de estas sartas de inyección, y digamos que por tener diferentes inquietudes, incertidumbres, había muchas problemáticas de mantenimiento y de otros problemas en el campo, como tal en los pozos. Entonces voy a hablarles un poco de la descripción histórica del campo. Me parece importante mencionarla, ya que es el primer campo productor de hidrocarburos acá en Colombia, y es con este que se inicia como tal la industria de los hidrocarburos acá en el país. Y este inicia en 1905 por unas expediciones que realiza José Joaquín Borges, que lo ven acá a la izquierda, y Roberto de Mares, quienes observan unos emanaderos cerca de Barranca Bermeja y dicen que es la primera fuente de petróleo superficial. Posteriormente, ya el campo en 1918, es donde el pozo Infantas 2 e Infantas 1 se perforan y se completan para ser producidos, y desde ahí comienza toda la historia del campo con el desarrollo del mismo. Este desarrollo se realiza a través de las arenas productoras del campo, que son las arenas A y B, como los geólogos conocemos, Colorado y Mugrosa, y posteriormente, más hacia abajo en el subsuelo, se desarrolla la zona C. En 1940, el campo llega a una máxima producción aproximadamente de 62.000 barriles por día. Después esta producción llega a su punto máximo y empieza a disminuir. Es donde a la empresa Oil Company, que es la que estaba operando el campo, toma la iniciativa de
de llevar a cabo el primer programa de inyección de agua, esto con una inyección sencilla. Ya después les voy a comentar qué es esto. Después, en 1951, se revierte la concesión de mares, que fue ese primer contrato de exploración y producción del campo, que antes estaba adjudicado a la Tropical Oil Company, y pasa a manos de Ecopetrol, la empresa estatal de Colombia. Después, Ecopetrol tomó la iniciativa de hacer unos pozos adicionales a los que ya se habían realizado. Sin embargo, la producción había bajado ya demasiado a 5.000 barriles por día, y es entonces en el 2005 al 2017 y bueno, a la actualidad, Ecopetrol hace un contrato de asociación con la empresa Occidental de Colombia, y esta es la que toma como la riendas y la iniciativa de implementar esa inyección que ya se había como implementado en un inicio, pero no sencilla, sino que esta vez la aplican como selectiva, y es donde se llega a una segunda máxima producción en el 2016 de 45.000 barriles por día. Actualmente el campo ya se considera un campo maduro, es decir, ya se ha desarrollado, ya es un campo que se conoce bastante bien, el cual tiene aproximadamente 2.800 pozos, de los cuales 969 son productores activos. Acá les muestro a la izquierda el mapa de Colombia. De azul ven la cuenca del Valle Medio del Magdalena, y hacia el centro de la misma se encuentra el campo Las Infantas, que tiene esta forma, y los pozos perforados, que por lo general se ve como una forma de aguacate, y en las líneas negras son algunas de las fallas que pasan por ahí hacia el sureste. Observamos una gran cantidad de puntos, esto es lo que se le conoce como la estructura de Infantas, y hacia el noroeste se encuentra la estructura de La Sira, por eso su nombre de La Sira Infantas. A continuación se observa una columna generalizada y voy a hablarles sobre el sistema petrolífero. Esto es de la cuenca como tal del Valle Medio del Magdalena. Importante resaltar la unidad estratigráfica las unidades estratigráficas productoras de allí son la Formación Colorado, Mugrosa y Esmeraldas, que en el campo las Islas Infantas tienen una denominación como A, B, C y D. Estas unidades estratigráficas son unidades que se depositaron en ambientes continentales con intercalaciones de areniscas y lodolitas de ríos como tal, de ambientes de río. Y les puedo contar que el sistema petrolífero cuenta de 5 partes. La primera son un tipo de rocas que deben existir en el subsuelo para que el sistema petrolífero exista. Este tipo de rocas se clasifican en roca almacén, en la roca fuente, en la roca sello, y adicional a estos elementos esenciales debe haber una migración y una trampa de los hidrocarburos. Entonces, principalmente uno debe tener una roca fuente, que en este caso las principales rocas fuente son la formación Tablazo, La Luna y Umir. Para que el hidrocarburo que allí se generó, eh, hubo 2 eventos anóxicos principales a nivel mundial, donde el primer evento, que es el más antiguo, transformó, estas tablas, estas columnas estratigráficas se leen de lo más antiguo, que es lo de abajo, a lo más joven, que es lo de arriba. El primer evento, que es el más viejo, transformó la formación Tablazo y Simití, como lo observan acá, y la Luna en las rocas fuentes de hidrocarburos principales. Y el segundo evento, como la parte media de la formación Umir, lo transformó posteriormente. Según la literatura, se dice que estas unidades tienen un contenido total de carbono de 1 a 6%, el tipo de querógeno que allí se encuentra es tipo 2, y una reflectancia de la vitrinita entre 0.6 y 1.2. Hacia el norte de la cuenca se han alcanzado valores medios a maduros para la generación de hidrocarburos líquidos, y hacia el sur se ha visto que hay ventana de gas. Cabe resaltar que la formación La Luna, que la ven acá, es la principal roca generadora de hidrocarburos en el campo y bueno, en Colombia en general. Por el segundo elemento esencial es la roca almacén, donde como les he mencionado son estas que ya les dije,
Principalmente son formación Lizama, Esmeralda La Paz, Mugrosa y Colorado. Esa tienen unas porosidades, es decir, donde se encuentra entrampado el hidrocarburo entre 15 y 20% y unas permeabilidades entre 20 y 600 milidarcies. La zona C es la roca almacén y productora más relevante del campo, es decir, la base de la formación mugrosa, y sus porosidades se aproximan entre 22 y 25%, con un espesor neto que oscila entre 800 a 1200 pies. Acá les muestro un diagrama de cómo son las estructuras. Se me olvidaba mencionar que la migración de este sistema petrolífero se da a inicios del Eoceno, finales del Paleoceno, de forma vertical, directa hacia las formaciones productoras. Entonces aquí vemos, esta es la geología en superficie y esto es en subsuelo. Vemos las unidades cretásicas en verde, que son las principales rocas generadoras, y las rocas almacenadoras, que son las amarillas, y vemos la estructura de Infantas al sureste y la estructura de la Sira al noroeste. Entonces, ya hablando sobre la inyección de agua, les voy a explicar un poco qué es la recuperación de petróleo, qué es inyección de agua en sí, y qué son la inyección de agua con sartas selectivas en el campo La Sira. Para poder extraer el hidrocarburo, los ingenieros conocemos que hay 3 etapas de recuperación en un yacimiento. La recuperación primaria es la recuperación donde el yacimiento tiene la energía necesaria e inicial original para que el hidrocarburo que está en superficie, en subsuelo, pueda subir a superficie. Entonces, esto se dice que es de flujo natural y simplemente lo que uno hace es evaluar y determinar qué levantamiento artificial, que no tiene gran ciencia, para poder extraer ese hidrocarburo con esa energía inicial. Cuando esta energía ya se va agotando, esta presión va disminuyendo, lo que nos toca hacer es una recuperación secundaria. ¿Esto en qué se basa? En inyectar ya sea agua o inyectar gases inertes a la formación. Entonces, como el título de la tesis lo menciona, nosotros para el desarrollo del trabajo y lo que se usa en el campo de las Infantas es la inyección de agua, es decir, estamos hablando de una recuperación secundaria. Ya cuando esta recuperación no es totalmente pues la necesaria para poder extraer ese hidrocarburo, se hace una recuperación terciaria mediante diferentes técnicas, como son las técnicas térmicas, la de gases, los químicos y otros como microorganismos y vibrosísmica. Por ejemplo, cada uno de los químicos tiene ciertas características que permiten cambiar alguna propiedad en el yacimiento que nosotros deseamos para poder extraer ese hidrocarburo con mayor facilidad. Entonces, como tal, la inyección de agua se surge en el campo Las Infantas en 1981 de forma accidental, y ellos, bueno, los ingenieros del momento, pensaban que la única función de esta inyección de agua era mantener la presión inicial del yacimiento. Sin embargo, pasaron los años y se dieron cuenta que también servía no solo para aumentar la presión que existía acá en el fondo, sino permitía la producción mayor de hidrocarburos, aumentar esa producción que yo tenía en el pozo. Entonces acá, este es un esquema de inyección de agua, donde tenemos varias arenas, que son las amarillas, que son arenas o areniscas productoras. Este es el verdecito, es el pozo productor, y cada una va a llevar petróleo al pozo. Este va a subir a la superficie, se va a llevar o a transportar por unas tuberías y llega a la batería o una planta de tratamiento que va a permitir separar tanto los fluidos, tanto el hidrocarburo como el agua y el gas que vienen del yacimiento. El agua tiene un tratamiento especial que pasa a la PIA, que es otra planta de tratamiento especial para el agua, donde se le evalúan diferentes propiedades como son la salinidad, el pH, el contenido de sólidos disueltos, suspendidos, y se deja unas condiciones estándar que están ya reglamentadas para la industria. Esta agua, en el caso del campo de las Infantas, sirve para ser reinyectada a un pozo inyector
Y en este pozo inyector no solamente se le puede reinyectar esa agua que ya venía del mismo yacimiento, sino que también se puede inyectar agua de acuíferos superficiales por un pozo captador que también pasa a la planta, se pone en condiciones necesarias y se reinyecta. Como ustedes observan acá, hay unos cuadritos amarillos, estos van a ser importantes para el desarrollo de la tesis, debido a que a esto esquemático se le denomina un empaque, porque me permite aislar esta zona, por ejemplo, de esta zona que tiene otras características litológicas y de fluido diferente a la otra. Entonces yo no quiero que el fluido que yo vaya a inyectar acá también se me vaya a inyectar acá, sino que yo pueda separar ese tipo de fluido y los caudales que yo voy a inyectarle. Entonces, ¿qué ventajas tiene el agua? Primero, que me permite un barrido de fluido eficiente. Espérame, Erika, un momento, porfa, que por favor les recomiendo apagar los micrófonos, porfa. Listo, continúa. Gracias. Bueno, ¿qué ventajas tiene esta inyección de agua? Que me permite tener un barrido de crudo eficiente. Estos crudos, pues por lo general son de gravedad media a livianos, es decir, su gravedad API. Es un método de recobro secundario muy usado a nivel mundial. Adicionalmente me permite aumentar el factor de recobro en todos los campos donde se le aplica. ¿Qué significa factor de recobro? Es como ese porcentaje de hidrocarburo que yo puedo poner en superficie en razón a lo que hay en el subsuelo. También la formación es invadida por el agua que se inyecta sin dificultad, ya que como les comentaba, esta es reinyectada, es decir, proviene del mismo yacimiento. Hay alta disponibilidad de agua por lo mismo, no tiene alto costo operativo y por eso mismo hay una relativa facilidad como tal en su inyección. El método se conoce. Ay. Bueno, acá esto es más o menos lo que se usa en el campo de las infantas, es hablar un poco más de lo mismo. Tenemos los, los, las columnas verdes son pozos productores y las columnas azules son pozos inyectores, donde observamos que esas arenas, que ellos denominan arenas superiores, arenas A, que es lo mismo que la formación Colorado, o las arenas B y las arenas C, tienen diferentes intervalos de interés para producción y para producción lo verde y para inyección lo azul. Esto que le permitió al campo o a las empresas controlar y administrar la inyección de agua en cada arena y, como les mencioné, aumentar el factor de recobro desde el 2005 a partir de ese contrato de asociación entre Ecopetrol y Oxy. Ahora bien, vamos a hablar un poco como tal del desarrollo del trabajo, que es el diseño de las artas, cómo evaluamos cada parámetro y cada variable. Para esto les voy a hablar sobre las herramientas usadas. ¿Por qué? Porque a cada herramienta se le determinó un parámetro o una variable. ¿Qué son los empaques? Son esas herramientas que nos permiten aislar como tal el pozo, una sección que esté por encima o por debajo no va a tener conexión una con la otra. Adicionalmente también permite sellar los anulares creados entre la tubería de revestimiento y la tubería de inyección. ¿Qué es la tubería de revestimiento? Es el pozo en sí, es la tubería que se coloca apenas se perfora el pozo y es la pared del mismo, y la tubería de inyección es la que se encuentra en la parte interna. Entonces el espacio que queda entre esta tubería y la otra tubería, este es el anular, y los empaques me permiten una hermeticidad entre ellos. También me sirve como anclaje y soporte a la tubería, es decir, me la pone más rígida, me permite que no hayan movimientos ni que se mueva eso mismo. Y permite confinar las presiones en el fondo del pozo, evitando que la presión de la formación pues suba al anular. En esta imagen les muestro un esquema de lo que ya les he venido diciendo, y a la derecha es una foto que tomamos en campo en la salida de la tesis,
donde esto que ven acá en realidad se observa así. ¿Qué partes esenciales debe tener un empaque? Entonces, un empaque debe tener un mecanismo que permita sentarlo o ponerlo donde yo quiera, en donde sea necesario en la formación. En este caso es como este laberinto que se va a accionar por presiones diferenciales o hidráulica desde adentro de la tubería, con tensión o presión desde arriba en la tubería. Tienen que tener unos elementos empacantes, que en este caso son estas gomas negras que ustedes observan acá, que en sí son las que van a dar el sello, que se van a pegar contra la formación, contra la tubería, contra el casing, y se van a hinchar prácticamente. En la imagen anterior, aquí también se observan estas gomas, y debe tener un tubo de flujo, o sea, por dentro de esta carcasa debe permitir el paso de los fluidos tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Entonces acá les muestro cómo se asenta un empaque, como para que tengamos una idea. Ahí llegó a las profundidad deseada, lo colocamos en la profundidad deseada. Arriba empezamos a realizar cierta torsión. Como ustedes observan aquí, la bolita ya va bajando, es decir, estamos ejerciendo presión y estamos inyectando fluido dentro del empaque para que haya una diferencia de presión, y estas gomas se expandieron. Ya en la vida útil del pozo puedo extraerlo. Esto es lo bueno de estos empaques, es que cuando yo necesite extraerlos para alguna operación en el pozo, simplemente lo desasiento y lo saco de la misma forma. Y ahí ya se extrae. Hay diferentes tipos de empaques, hay empaques hidráulicos, hay empaques mecánicos, hay unos permanentes. En el campo La Cira se usan los empaques hidráulicos, los que funcionan accionándose por fluido interno, y existen de dos tipos. Uno, que son todos estos son recuperables. Uno de un tipo hidráulico de cuñas y otro hidráulico tándem. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Como ven acá en la imagen a la izquierda, este tiene unos rectangulitos acá, tienen otras cosas que este no tiene. ¿Qué son estas cosas? Son unas cuñas. Son las cuñas que mencionan, y también sirven, esta la vimos en el video anterior, son estas grisecitas, sirven para ayudar a mantener el empaque quieto y que se asiente donde nosotros queramos. Entonces, para esta herramienta, observamos nosotras en la tesis que existen tres tipos de parámetros o variables que nos van a permitir hacer un diseño efectivo de la sarta en sí. La primera de las variables es el espaciamiento entre esos empaques de cuñas. ¿Por qué solamente de los empaques de cuñas y no los tándem? Porque los tándem no tenían problemas de adquisición en la empresa, no generan un gran costo de operación, y se puede colocar cuantos empaques tándem se necesiten. Sin embargo, los de cuña también presentan una dificultad a la hora de asentar. Como se dieron cuenta, pues manejar esas presiones y estar asentando uno y que hayan 5 en el pozo, 10, pues genera mayor dificultad y mayor riesgo de que mientras yo estoy asentando el de acá, este se me desasiente. Entonces, esto es importante, disminuir esta cantidad de pozos, y por eso evaluamos esta variable. La otra es, bueno, lo que les acabo de decir, es la cantidad de empaques de cuñas. El anterior es la distancia entre uno y el otro. Y la tercera variable asociada a esta herramienta es la cantidad de empaques de cuñas por pie. Eso nos da un promedio, es un indicador, un promedio de cada cuántos pies yo coloco un empaque. Entonces acá lo único que necesitábamos era conocer el último perforado en el pozo. ¿Qué es un perforado? El perforado son unos agujeros que se crean, que nosotros le hacemos a la tubería para que entren en contacto con la formación y pues haya una comunicación entre lo que hay en la formación y la superficie. Acá necesitamos la profundidad de ese último perforado con el tope de los perforados. Y a esto le dividimos la cantidad de empaques que tenga el pozo. La siguiente herramienta o variable es el empaque cero, que en sí es el mismo empaque de cuñas ya antes mencionado. Sin embargo, este sirve
o este se usa para disminuir una problemática que se venía presentando en el campo, que es el arenamiento en el fondo del pozo. Como ustedes observan acá, cuando se va inyectando y cuando se va en la vida útil del pozo, la arena y los sedimentos que se van extrayendo o que se van moviendo junto con con el agua, se van asentando en el fondo y esto pues toca limpiarlo y hacerle limpieza constante a los pozos para que no se llene completamente y no nos obstaculice el paso de los fluidos. Entonces, este empaque cero tiene esa funcionalidad. Y como tal, la variable asociada a este era muy fácil, saber si tenía o no tenía empaque cero. Acá tenemos un ejemplo, tiene que ponerse al final en la punta, mejor dicho, de la sarta, o no la tenía. Ya vamos a ver qué significa eso, pero más adelante. Em, Otra de las herramientas es el conector on-off tool. Simplemente el conector, como su nombre lo indica, es un conector de tuberías que lo que hace es acoplar esa tubería con un sello confiable. Me permite, si yo tengo un tubo a los 5000 pies que quiero asentar justo ese pie, ese tubo, el conector on-off tool me permite realizar esa maniobra sin tener que asentar de ahí para abajo. También están las juntas de expansión, las cuales son unas herramientas que tienen un mecanismo que se ensancha o se contrae si hay una expansión o contracción térmica de la tubería. Es decir, si yo necesito alargar la tubería 5 pies, lo puedo hacer con esta herramienta. ¿Para qué se hace esto? Es para no generar estrés en el resto de las herramientas y no prevenir la transmisión de cualquier movimiento o fuerza en los componentes fijos, tales como empaques o colgadores en la sarta de inyección o producción. Entonces, como les mencionaba, el parámetro, las variables que se usaron para el conector on-off tool y las juntas de expansión, que fueron esas dos últimas que les expliqué, también era muy sencillo, era saber si tenía o no tenía. Otra de las herramientas son los mandriles. Los mandriles son los equipos, o es otra herramienta que alojan unas válvulas pequeñas que son las reguladoras de flujo. Estas válvulas son en sí las que me van a permitir inyectar el agua a la formación. Hay diferentes clases según su uso. Para el uso que lo necesitamos es para inyección. Se colocan unos pies por debajo o por encima del horizonte productor, pero nunca al frente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros al estandarizar todas estas variables teníamos que garantizar que el diseño pues tuviera todas las indicaciones que los mismos diseñadores de las herramientas nos generan a la hora de dar sus herramientas. Bueno, de este tipo de mandriles hay diferentes tipos también, pero los que se usan en el campo son los mandriles de bolsillo. ¿Por qué es de bolsillo? Porque por lo general la tubería pues es lisa, como se ve acá, es recta, pero es de bolsillo porque se le crea como un espacio, una saliente que me va a permitir aquí alojar lo que es la válvula reguladora de flujo y es esta la que va a tener contacto directo con el pozo y es lo que yo voy a inyectar. Entonces, la ubicación bueno, esta herramienta que son los mandriles, las variables que se le asocian a ella están en función tanto de la zona cañoneada o de los perforados, es decir, que es una zona cañoneada, es la zona que va a tener, donde voy a tener varios perforados agrupados, es decir, esto va a ser una zona, esto va a ser otra zona, otra zona, otra zona, y la longitud del mandril, que tanto mide esa herramienta. Entonces, ¿qué parámetros distinguimos para esta herramienta? La ubicación del mandril con respecto al tope de la zona cañoneada y el indicador de posición del mandril con respecto a la longitud de la zona cañoneada. Hay otros accesorios adicionales, no son muy importantes para el trabajo, ya que estos no se les tuvo que estandarizar, no representan algo muy importante para la hora del diseño, o sea, se pueden usar tantos accesorios como sean necesarios.
Les voy a mencionar algunos. Este es el crossover. El crossover me permite juntar diferentes herramientas que tengan diferentes diámetros o diferentes tipos de conexión, o sea, diferente rosca con la otra para que casen bien. Tenemos unos landing nipple que son como las cajas, como una bolsa en sí en el pozo que me permite alojar herramientas en el interior de la tubería. Tenemos los tubing joint, como tal son las herramientas de 31 pies estándar para conducir el agua de inyección por todo el pozo. Están los pup joint, que cumplen la misma función que el tubing joint, sin embargo, por ejemplo, si yo tengo que colocar una herramienta a 40 pies y esto me mide 31 pies, ¿de dónde me saco los 9 si ya está estándar? Entonces se crearon los pup joint, busco un pup joint de 9 pies y me permite ajustarme a la profundidad que yo desee. Eh, bueno, nosotros realizamos un análisis estadístico de 80 pozos del área, evaluando cada una de esas variables, a cada una de esas herramientas, cómo se habían diseñado, cómo estaban completados, y esta es más o menos la tabla que obtuvimos y a la cual le hicimos un análisis estadístico, el cual nos arroja estas diferentes variables, diferentes resultados, de lo cual no voy a ahondar mucho para poder agilizarle la charla. Y a partir de ese análisis estadístico y unas simulaciones que se realizaron que no es posible mostrarlas, nosotros proponemos unos parámetros adecuados para el diseño de estas artas. Por ejemplo, para el asentamiento de los empaques, discriminamos 4 casos. Estos 4 casos están amarrados a las distancias de los perforados, es decir, entre el tope del primer perforado cañoneado hasta el último, si es de 450 pies y así sucesivamente. La idea acá era conocer cuántos empaques íbamos a necesitar y decirles a los ingenieros cuántos en sí deberían utilizar para cada uno de estos rangos de profundidad. La idea es que por lo menos en el caso uno solo se usen 2. Y nosotros haciendo el análisis veíamos que habían pozos en donde se bajaban 5 sin ningún sentido, así al azar. Y un rango, pues esto nos daba como un rango de cantidad de empaques por pie que se bajarían con los nuevos diseños. Entonces les voy a hablar un poco de ese caso 1. Si la distancia entre perforados es menor a 450 pies, nosotros recomendamos colocar solo 2 empaques de cuñas en los extremos del pozo. Uno en la punta y otro al ribita del último perforado. Lo ideal es que la distancia que haya entre el perforado la, el empaque de cuñas es de 20 pies. Es lo ideal para que haya un buen asentamiento y para que haya un rango de confiabilidad acá en la operación. ¿Por qué dijimos que colocáramos dos empaques y no solo uno? ¿O por qué no más? Por ejemplo, nos basamos también en un trabajo de tesis de la universidad en los cuales ellos evaluaban el tiempo de pesca versus la cantidad de empaques de cuñas que tenía cada uno de los pozos. Y ellos mencionan que para pozos que tuvieran de 0 a 2 empaques, el tiempo de pesca iba a ser solamente de 3 días, mientras que si esta cantidad era mayor a 2, demoraban casi el doble, 6 días en una operación, supuestamente que debería ser sencilla y rápida. El empaque cero en sí es la herramienta que se coloca al final, como les mencioné. Nosotros en el trabajo recomendamos que en todos los pozos sea necesario colocar ese empaque cero. ¿Por qué? Porque como observan en la imagen, si no se tiene el empaque cero, no hay una posibilidad de que haya comunicación entre lo que hay acá y lo que hay acá. Y acá abajo es donde hay mayor espacio de acomodación para esa arena que se me está depositando dentro de la tubería. Mientras que con el empaque cero tengo esa confiabilidad, sé que no se me va a pasar de aquí para arriba, pero tengo esa confiabilidad de que tengo como un bolsillo, un espacio para que no se me vayan a atascar o para este problema de asentamiento de arenas.
El otro parámetro son las on-off tools, esos conectores que me permiten ajustar y desajustar. También recomendamos correr la de los dos tipos, el tipo NF1 ponerlo al inicio de la sarta. Este me va a permitir, si yo necesito cambiar alguna tubería de aquí para arriba, me permite desconectarme fácilmente de aquí para arriba sin tener que desasentarme todos los empaques de acá. Y la NF3 para darle seguridad si necesito desasentar alguno de los empaques que ya están puestos. Para esto, recomendamos ubicarlo siempre por encima de cada empaque de cuñas con un espaciamiento entre 8 a 10 pies del empaque como rango de seguridad, a excepción del último empaque de cuñas, que es el de acá abajo, ya que si lo ponemos acá, pues esto no cumple ninguna función en sí porque estaría sacando pues toda la sarta, no lo necesitamos. La otra herramienta es la junta de expansión. Vimos que muchos de los pozos no la usaban y la recomendamos usar. Acá les pongo como un ejemplo ilustrativo. Este sería un pozo normalito sin junta de expansión, pero a la hora que yo necesite expandir o hacer algo con esto, pues me va a colapsar de una vez. Mientras que con la junta de expansión, si se coloca, tengo un rango de movimiento de 12 pies, tanto hacia arriba como de aplazamiento, por decirlo así. Y la última de las variables son los mandriles, que en ella se evaluó la distancia entre mandril y los perforados. Tiene que ser o sea, máximo entre aquí y aquí, tiene que haber 60 pies. Si ahí se pasa esta distancia, no se va a tener un adecuado control de una gota trazador cuando se quieran hacer estudios de inyección o de pruebas de inyección. O sea, no vamos a saber bien hacia dónde va a ir esa gota, si en verdad está yendo a la zona que yo quiero que me inyecte o no. El otro de los parámetros es que la distancia entre los perforados, este es un perforado, este es otro perforado que igualmente corresponden a la misma zona de perforados, sea mínimo de 22 pies. Entonces aquí ocurren varios casos, pero inicialmente para ubicar el mandril se debe identificar la zona de mayor espaciamiento, por ejemplo, en este caso, entre intervalos cañoneados, evitando de ser posible que estos se enfrenten al mandril. Como les mencioné, se crean dos casos, uno donde en verdad la zona me permita que haya un espaciamiento mayor a 22 y otro donde un espaciamiento menor a 22. ¿Qué hacer en cada uno de estos casos? En el primero, colocar el mandril a 6 pies de diferencia respecto a los intervalos, es decir, ubicar el mandril asegurándose que los intervalos cañoneados cercanos tengan un espaciamiento mínimo de 6 pies, tanto desde el tope del mandril como desde la base del mandril. Y el segundo caso, si esto no es esto no es mayor a 22 pies, coger desde el tope del mandril al base del perforado de arriba los 6 pies. Sé que no va a mantener este valor acá, no va a cumplir con la regla, sin embargo, el mandril por lo general, la válvula se aloja en la parte superior, entonces esto da un rango con un poco más de confiabilidad. Después de determinar cada uno de estos parámetros, realizamos un aplicativo donde pues acoplamos toda la información que habíamos realizado. Les voy a poner el video. La primera unidad que nosotros colocamos en el aplicativo es toda esa recolección, esa muestra de análisis de los pozos con toda su información. Después vemos una pantalla donde a la izquierda colocamos como todo el histórico y los parámetros que se usaban que se usaban en el momento para cada una de las variables, explicándoles cómo era el rango de frecuencias que se había obtenido para cada uno de los parámetros. Y a la derecha, como tal, los parámetros y ese diseño que nosotros estandarizamos, especificándoles cada una de las cosas que debían realizar, que se deben tener en cuenta.
Y al final realizamos un aplicativo que es el modelo lo operacional, donde ellos, los ingenieros solamente necesitaban colocar el nombre del pozo, el área del campo, si era sur, si era este, si era norte, el tamaño del casing, el número de zonas que iban a poner, esto me iba a determinar la cantidad de mandriles, y posteriormente nosotros, bueno, después de esto nos toca o les toca llenar como tal esos intervalos perforados de qué distancia se iba a perforar, y hay un espacio para algunas cosas de yacimiento que recomienden ellos. Y por último, les entregábamos este diseño para cada una de las especificaciones que se necesitaba para esos intervalos, el diseño que se debería entregar en campo de cómo poner cada una de las herramientas y de los tubos en sí. Entonces, ya para finalizar, las conclusiones del proyecto es que esa estandarización, junto con el modelo operacional que se le entrega a la empresa, permiten realizar diseños de completamiento de pozos inyectores con sartas selectivas de forma más eficiente, segura, económica y rápida, según las necesidades de los ingenieros de completamiento de los pozos. Segundo, es que la implementación, esto lo implementamos en 5 pozos inyectores y se realizó de forma eficiente, sin contratiempo. La evaluación de esto solo se limitó únicamente a la efectiva corrida, es decir, que se colocaran en su punto cada una de las herramientas, debido a que el rendimiento y la vida útil del pozo pues está en función del tiempo. También no lo mostré, pero también realizamos un análisis financiero en donde evaluamos que si la empresa continuaba realizando los diseños convencionales, como lo venían haciendo sin alguna estandarización, iban a requerir por lo menos 2 limpiezas de pozo con una herramienta que es Coil Tubing, que es bastante costosa, y las operaciones de pesca por pozo durarían aproximadamente 6 días, lo cual se traduce en costos de intervención mayores a 33.000 y 234.000 dólares respectivamente. Mientras que si se usan los estándares que nosotros realizamos, las operaciones de pesca solo tendrían una duración de 4 días y las limpiezas de pozos se reducirían a 1 por año. Esto lo que pues, va a tener un beneficio para la empresa en la operación de 16.500 y 230.000 dólares respectivamente. Como recomendaciones, estas son algunas. Correr registros periódicos, ya sean de trazadores o a los pozos implementados. ¿Para qué? Para determinar ese comportamiento de los nuevos parámetros, para hacer controles de hermeticidad de los empaques, revisando que no haya comunicación entre grupos de intervalos cañoneados. También recomendamos efectuar pruebas de inyección de agua para realizar el seguimiento de las operaciones de las mismas y determinar si existe daño de la formación causado por taponamiento, hinchamiento de arcillas o precipitados. También recomendamos hacer corridas de simulaciones en varios escenarios de espaciamiento entre las herramientas, en específico en los empaques, debido a que esto conllevará a la facilidad en las operaciones y la eficiencia de inyección de agua en el campo con escenarios muy cercanos a la realidad. Y también recomendamos complementar este estudio realizando el análisis de otros parámetros de la SARTA, como otras herramientas, por ejemplo, el landing nipple, el setting nipple, entre otros, para pues tener una mayor confiabilidad en el diseño. Y eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Listo, ya tienes una pregunta en el chat, creo. Espera que no, a ver. ¿El modelo permitió solo reducir los costos operacionales o se logró mejorar la producción día del pozo? Nosotros estamos pendientes de esto. Yo estos días estoy hablando con el ingeniero y pues lo que te digo, nosotros hasta el momento del desarrollo de la tesis solamente podíamos dar fe de que iba a reducir ese costo operacional, pero como tal, la producción o vida útil del pozo iba a estar en función del tiempo. Y pues hasta ahora creo que se podrían ver los resultados. No tengo conocimiento del mismo, sin embargo voy a preguntar, porque pues ya han pasado 2 años, entonces me voy a comunicar a ver qué me dicen, si sí o no sirvió de algo.
Gracias, Gianfranco, Wilmar. No se les olvide llenar la encuesta. Y los chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, muy bien, recordarles por favor que participen en la encuesta. Ahí Santiago acabó de publicar el link también para que nos dirijamos allá. Erika, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo tengo una pregunta. Pues como tú utilizaste un modelo estadístico para el campo La Cira, que lograste estandarizar las medidas para ciertas sartas, este modelo yo lo podría aplicar en otros campos donde, por ejemplo, yo esté empezando la inyección de agua y quiera hacer el uso de sartas selectivas. ¿Podría ser un modelo de referencia o solamente se me ajustaría para el campo La Cira? Bueno, gracias por la pregunta. Este en sí solamente sirve para el campo Las Ira Infantas porque digamos que todo ese modelo que se realizó fue a través de las herramientas que ellos se usaban, pero o sea, se puede extrapolar si tenemos la información de otros campos y vamos a saber con qué herramientas van a contar, se puede acoplar. Por ejemplo, en este trabajo nosotros nos dimos cuenta que el tamaño de casing que usaban era de 5.5 pulgadas y 7 pulgadas. Entonces, como que todo estaba diseñado para esas características, que ellos también han hecho bastantes estudios de simulación de qué empaques usar, por eso usaban los empaques hidráulicos. Entonces, pues creo que se puede hacer otro trabajo, como extrapolando el conocimiento que se realizó a través de este, pero no usar como tal el modelo. Muchas gracias. Espérate, Javier Castro dice, se tomaron en cuenta para el diseño. ¿Me podrías explicar la pregunta? No, no la entiendo. ¿Se tomaron en cuenta para el diseño? Sí, sí, Javier Castro me puede explicar porque no entiendo. Bueno, mientras tanto, aquí Laura dice, comentaste que recomendaste usar juntas de expansión. ¿Esta decisión se debió a unas situaciones específicas que hubiesen ocurrido a otros factores? Ay, sí, eso se me olvidó mencionarlo, y es que para cada una de las herramientas, nosotros lo que hicimos fue también evaluar las fallas mecánicas que tenían los pozos en años anteriores, y de cada una sacamos un caso exitoso y un caso que no, pero en realidad todas fueron, o sea, en donde se usaban, permitían que la operación fuera bastante eficaz. Y sí, para las juntas de expansión fue uno de los casos. Por ejemplo, nosotros en la tesis colocábamos caso de estudio y explicábamos qué pasaba en sí en un pozo en específico, y explicábamos cómo esa junta de expansión logró ayudar en cierta forma en la operación. Si alguien tiene otra pregunta, Aló, Erika. ¿sí? ¿Cómo estás? Buenas noches. Excelente presentación. Felicitaciones. Gracias, Wilmar. Quisiera que mostraras de nuevo de pronto la diapositiva donde están las conclusiones, donde muestras el análisis financiero que hicieron. Y ahí dice que el ahorro por día es relativo a la cantidad de veces bueno, que se ahorraban para sacar la tubería, ¿no? Esto es sacando todas las herramientas o solo sacando la parte de tubería no útil y dejando las herramientas abajo. Nosotros tuvimos en cuenta, por lo menos sacando los empaques, o sea, es decir, toda la tubería. Pensábamos que lo íbamos a hacer solo con la herramienta útil, o sea, con el tubing. ¿Es a lo que te refieres? Sí, correcto. Sí, nosotros tuvimos en cuenta todo porque pues al principio lo íbamos a hacer solamente así. Sin embargo, cuando estuvimos en campo tuvimos la oportunidad de estar en una pesca y nos dimos cuenta que el tiempo que se pierde
sacando y pescando esos empaques que están en el fondo, o sea, en herramienta útil en sí, es demasiado, entonces lo tuvimos en cuenta para la evaluación. Y creo que es lo importante a evaluar ahí, porque de nada sirve evaluar solo lo de arriba si lo que en verdad está dañado no me está sirviendo estaba abajo. Erika, en el chat de Javier te acaba de formular una pregunta. A ver, sí, cuando uno hace una sarta de inyección selectiva se deben tener en cuenta los esfuerzos a los que se ve sometida la sarta. Esto por cambios térmicos, sí, por el mismo asentamiento del empaque. Sí, Javier, nosotros realizamos, ya no me acuerdo muy bien cuál era la empresa que suministraba la simulación, pero se realizó, solo que no fue posible mostrarla. Todo eso se tiene en cuenta a diferentes escenarios, a diferentes presiones y tensiones de la sarta, se evaluó cada uno como de los casos. Y bueno, ahí también cabe aclarar Listo, Erika. ¿Ya? Bueno. No, pues, ¿quieres decir? Sigue. No, pues que ahí la empresa se la pasa haciendo simulaciones igualmente para saber qué tipo de empaque usar. Por ejemplo, ese es de cuñas, que es el PSS5, pero hay muchas más referencias, pero cada una tiene sus especificaciones, cada una tiene un rendimiento, cada una tiene unas presiones a las que soporta unas tensiones mecánicas distintas. Entonces la empresa pues la trabajaba al tema. Creo que ya. Sí, ya. Listo, Erika, gracias por tu presentación. Estuvo muy interesante y espero hayan participado en la encuesta y gracias a todos por seguirnos en Cuarentena con Geociencias. Nos veremos mañana con las otras presentaciones de tesis. Bueno, que estén muy bien, cuídense, las encuestas por favor y participen. Hola, En casa. recuerden que tenemos ahorita a las 8 una conferencia con el profesor Simon Wild. Lleguen temprano porque yo creo que eso se va a llenar. El tipo fue el que encontró uno de los circones más antiguos en Australia, que están datados como en 3.500 y pico millones de años, y pues conoce muy bien la técnica de datación. Y nos va a hablar pues de las ventajas y de los problemas que tienen los circones. Entonces, lleguen temprano para que no se la pierdan. Es en inglés, digamos, para que sepan de una vez. Entonces nos vemos ahorita a las 7:30, empieza a conectarse la gente. Chao, chao. Chao, gracias.